les debo de la clase anterior, donde evidentemente aparecieron unos cuadritos y todo que no pude, creo yo, explicarles correctamente. Y se refería al cálculo semiprobabilístico que vamos a hacer aquí en una cuña, un macizo rocoso, ¿no es verdad? Donde el efecto de acciones sísmicas, de terremotos, si quieren ustedes, es considerado por una fuerza que normalmente es una fuerza normal. Y como esas fuerzas son fuerzas de inercia, fuerzas másicas, entonces lo que se hace es, se adopta un porcentaje, una parte del peso del cuerpo rígido, hemos dicho que suponemos que el cuerpo es rígido, que estamos considerando, en este caso esta cuña, ¿no es verdad? Entonces vamos a, tenemos que definir este coeficiente K, que es una fracción de la gravedad, ¿ya? Y así hacemos el cálculo, o tomamos en cuenta en forma indirecta el efecto de las oscilaciones, de las fuerzas que se generan debido a la propagación de fuerzas, de ondas de presión en la litosfera, en el terreno, debido a la liberación de una gran cantidad de energía en el hipocentro, o sea, en el lugar donde se libera esta energía, que normalmente es una energía que se va acumulando a través de los miles de años, una energía que se acumula en la corteza terrestre debido a la deformación que hay cabalmente, o sea, al incremento de las fuerzas que genera a la vez una deformación necesariamente, y cabalmente son fuerzas por deformación, es trabajo, es energía que se libera alguna vez cuando se llega a la capacidad máxima de almacenamiento de energía de la materia sólida, ¿no es verdad? Bien, este K tenemos que calcularlo. Y lo vamos a calcular con esta formulita, decíamos, que está en función de la aceleración pico máxima del terreno, que es, vamos a obtenerla a través de los estudios que ha hecho el Observatorio de San Calixto, Ciudad de La Paz, ¿ya? Por un coeficiente que es este coeficiente FPGA, que es función del tipo de terreno, la velocidad de propagación y de la misma magnitud de la aceleración pico, ¿no? Esto es un acrónimo en inglés también, ¿no? Peak ground acceleration. Y finalmente un coeficiente alfa, que es un factor de dispersión de ondas, ¿no? Toma en cuenta el fenómeno mismo de toda la liberación de esta energía. Todo esto van a poder encontrar ustedes, por favor, tienen el libro, en el libro de Willy, ¿ya? En la página 306 a 315. O sea, tienen aquí también la referencia para poder estudiar con calma cómo determinamos el coeficiente K. Bien, para determinar entonces este K, que es un número adimensional, por si acaso, tiene que ser adimensional, y aquí hay que tener en cuenta, hay que tener un poco de cuidado porque si aquí estoy hablando de una aceleración pico máxima, ¿no es verdad? Tiene una unidad de metros segundo al cuadrado, ¿no? Que de hecho la usamos aquí en la formulita como un número adimensional, ¿no es verdad? Hay que tener en cuenta, es una formulita que todo esto es una parte de la norma que escribe la Asociación Norteamericana de Carreteras, la AASHTO, ¿ya? Pero no es una formulita homogénea, hay que tener cuidado entonces con las unidades, ¿ya? Eso nos ocurre más de una vez en la técnica, que no tenemos el cuidado cuando usamos formulitas de este tipo de usar las unidades. A decir verdad, aquí nosotros deberíamos hablar de la masa, ¿no es verdad?
Si hablo de la masa y K es una fracción de G, entonces todo cuadraría. Tengan cuidado, no voy a cambiar esto. Así está en el libro de Willy y en todos los manuales que existen, los textos de estudio. Hay inconsistencias, ¿no? Que sí, como nosotros como ingenieros tenemos que estar conscientes. Hay que tener mucho cuidado siempre con las unidades. El factor PGA lo vamos a encontrar con esta tabla, ¿ya? Donde tenemos los tipos de terreno. Esto viene está en el libro de Willy y viene de la norma Ashton, ¿ya? De los americanos. Tipo de terreno, son 5 tipos de terrenos y aquí no se habla, es una traducción literal. Esa tabla la encontrarán también en el texto. Hablan de roca nomás, ¿no? No hablan de macizos rocosos como tal. Pero este valor es importantísimo. La velocidad de propagación transversal, de ondas de compresión, desde luego, ¿no es verdad? Y esto, se toma este dato que se ha medido en el campo. Normalmente hacemos entonces geofísica de refracción, ¿no es verdad? Donde definimos o calculamos después de los datos que obtenemos en el campo WP, y que es la velocidad de propagación frontal de las ondas de compresión, y la velocidad de propagación transversal, ¿ya? Entonces, esos valores sí tienen que ser un poco, y los tomamos en cuenta. De hecho, fíjense ustedes que para proyectos de ingeniería civil, normalmente recomendamos y pedimos de que se haga el estudio de refracción sísmica. Hay varias empresas ahora en Bolivia que hacen trabajo, algunas mejor que otras. El laboratorio también hace este tipo de trabajo cuando tienen ganas de trabajar, cuando no vienen con el pretexto de que no tienen tiempo, ¿no? Tenemos equipo y es un trabajo ahora rutinario, le digo, para muchos estudios de ingeniería civil, hacer el estudio de geofísica, ¿no es verdad? Bien, también podríamos usar, en el caso de que estemos hablando de macizos rocosos blandos, muy alterados, o de suelos, el resultado del STP, del ensayo de penetración estándar, del cual hemos hablado, yo creo, suficiente. Ya sabemos, en esta clase no hemos hablado mucho de esto, ¿no? Pero ustedes ya han estudiado esto, la mecánica del suelo, han estudiado sin duda, ¿no? Y el número de golpes. Resumiendo, el SPT es simplemente el hincado de un dispositivo especial que se llama entonces el aparato, la cuchara de Terzaghi, ¿ya? Donde contamos el número de golpes necesario con peso definido, con una caída del peso definido, que es el número de golpes que se necesitan para introducirse en el terreno 30 centímetros, ¿de acuerdo? Bueno, es todo un ensayo que se lo usa mucho en el país. Para muchos ingenieros es el mentolatum, la panacea, y con eso creen que ya han resuelto todos los problemas de la mecánica, de las fundaciones y de la mecánica del suelo. No es así, ¿no? Hay un montón de otros aspectos que deben ser considerados, ¿ya? Podemos usar eso también eventualmente cuando tenemos una roca meteorizada o estos suelos rígidos. O sea, este dato no solamente es para, digo, esta tabla no solamente es para macizos rocosos, sino también para suelos como tal. Y vamos a encontrar el coeficiente PGA, que está en función del valor que ya tenemos que determinar como primer paso. Enseguida vamos a ver un ejemplito. Como primer paso, la aceleración pico máxima del terreno, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer la elección respectiva de este coeficiente FPGA. Vamos a hacer una interpolación directa entre los diferentes valores, ¿no? Porque una tablita siempre son valores bien claros y definidos. No hay una función continua, si quieren ustedes, y en la realidad vamos a tener valores entre, qué sé yo, por ejemplo, aquí entre punto 2 y punto 3, o punto 3 y punto 4, ¿no? Entonces vamos a hacer simplemente una interpolación. En estos primeros tipos de terreno no es necesario hacer una interpolación porque todos los valores son iguales, ¿ya? De aquí sacamos. Después tenemos el coeficiente o el factor de dispersión de ondas,
que lo definen. Miren, aquí sí estamos comiéndonos un sapito. Habría que, todo un estudio que teníamos que hacer para definir, para ver, para comprender cómo llegan a esta formulita los investigadores norteamericanos, ¿no? No se olviden que la fortaleza de los americanos, de los norteamericanos, ¿no, verdad?, es el hecho de que las instituciones estatales, bien institucionalizadas, piden a las universidades realizar investigaciones y estudios y pagan por eso. Las universidades, entonces, con su gente especializada, con sus expertos y buenos investigadores de verdad, no como tiene la Universidad Boliviana ahora, investigan y producen ese conocimiento, o sea, dan respuesta a las necesidades que tienen las instituciones estatales, ¿no es verdad? Bien, han llegado a esta conclusión, a esta formulita, que es una correlación. Sin duda es una correlación de datos empíricos, donde tienen como variables la altura del talud, y debo decir, no se olviden, estas formulitas solamente son aplicables, y aquí voy a tener que escribir eso, son aplicables, vamos a poner aquí, aplicable hasta H menor a 30 metros. ¿Ya? Es importante. Más o menos va de 6 a 30 metros, pero es lo que el rango de aplicación de esta teoría y de esta formulita. Que son la mayoría de los taludes que tratamos nosotros y vemos, ¿no? Más allá de 30 metros ya hay que hacer un análisis mucho más completo y hay que hacerlo realmente dinámico. Aquí estamos haciendo un cálculo pseudoestático, lo llamamos, ¿no? Que introducimos una fuerza como si fuera permanente en el análisis, cuando es una fuerza que es de muy corta duración, de muy corto impacto como tal. Bueno, y este coeficiente beta, ¿ya?, que a su vez es función entonces de un coeficiente de aceleración espectral, que enseguida lo vamos a ver, y de la aceleración espectral normalizada, ¿ya?, que es una función de la magnitud del sismo. Ojo, aquí entra la magnitud del sismo y normalmente usamos la escala de Richter, ¿ya? Es la magnitud del sismo, ¿ya? Bien, veamos entonces de dónde sacamos estos datitos. Si ustedes ven, necesito yo aquí, para completar el cálculo y poder calcular aquí el K, ¿no? Necesito calcular este factor FV, ¿no es verdad?, que es el coeficiente de aceleración espectral, y esta aceleración espectral normalizada por PGA. Aquí vamos a recurrir a datos experimentales que no son de los Andes, sino corresponden a la cordillera de los Apalaches, los Estados Unidos, ¿no?, en la parte occidental, ¿ya? Bien, el FV lo vamos a encontrar de esta tablita. En la anterior clase les mostré esto rápidamente, estaba todavía en inglés, ahora la he traducido y aquí tienen nuevamente los datos, que son función de este S1. He escrito mal este I, debería ser subíndice, ¿ya? Pero enseguida sí van a ver ustedes eso. Y el SI necesito para ahí. Y el SI está en función a la aceleración espectral normalizada, que ha podido ser encontrada con mediciones de sismos en la parte esta montañosa occidental de los Estados Unidos, y para magnitudes de 5 hasta 8 en la escala de Richter, el M, ¿ya? Esta es la magnitud de Richter como tal, ¿ya? ¿Qué es lo que se usa actualmente en todo el mundo? La de Mercalli usamos menos, la escala de Mercalli, que va de 1 a 12, en romanos, además, lo usamos la escala de Richter, que es una escala que está relacionada directamente con la cantidad de energía que se libera en un sismo, ¿de acuerdo? Y vamos a tomar este S en nuestros cálculos, para el S es, que corresponde, este 1 corresponde a un segundo, periodo de un segundo, ¿ya? O sea, prácticamente vamos a usar esas tres curvas que están pintadas aquí de negro para nosotros.
Las otras 3 curvas son lo que corresponden al centro y al este de los Estados Unidos, ya yendo hacia la planicie. Soy de la opinión, aquí no estamos adoptando datos experimentales que no han sido totalmente verificados en los Andes, peor en Bolivia, por falta de datos, uno, y falta de investigación, ¿no es verdad? O sea, vamos a echar mano entonces a esta gráfica, ¿ya? Bien. Ya habíamos hablado suficiente en la anterior clase sobre el PGA, ¿no? La aceleración pico del terreno, ese PGA como tal, ¿ya? O sea que ven ustedes entonces con estos datos creo que sí vamos a poder calcular nuestro coeficiente K. Con la salvedad, por favor escriban de que las formulitas que usamos deberíamos usar aquí la masa, no el peso, ¿no es verdad? Porque así es verdad, si esto tiene una unidad, que es una unidad de aceleración, y multiplico yo por el peso, tengo cualquier cosa, ¿no? Que físicamente ya no tiene ningún sentido. Pero vamos a mantener el error permanente que estamos arrastrando, ¿no? Lamentablemente. Bien, veamos ahora, ya no vamos a conversar más sobre lo que tenemos actualmente de la aceleración pico del terreno, este PGA como tal. ¿Listo? Se han hecho varios estudios y la última explicación que tenemos y que está en la Guía Boliviana de Diseño Sísmico del año 2020, recientemente aprobada, ¿no es verdad? Hablamos, tenemos 2 resultados de todo este análisis que se ha hecho, ¿no? El primero es este dibujo, digamos este mapa, donde tenemos acá las isolíneas de igual fracción de la aceleración, ¿no es verdad?, en función a estudios de probabilidades. Esta es la que corresponde a una probabilidad de excedencia que pueda ser igual o mayor en 50 años. 50 años, ya es importante. Y es el parámetro que normalmente estamos usando, evidentemente, para los cálculos estos dinámicos, ¿no es verdad? Y hemos hablado más de una vez con ustedes también que la tendencia, no solo la tendencia, sino lo que se usa normalmente ahora en el mundo entero son los cálculos probabilísticos. Pues nos hemos dado cuenta, el mundo se ha dado cuenta de que es muy importante tomar en cuenta las diferentes incertidumbres que tenemos, que la naturaleza nos ofrece para nuestro trabajo. Aquí no hay nada absoluto, no hay nada grabado con un cincel en un granito. Definitivamente estamos siempre manejándonos con propiedades, características estocásticas, ¿no? Y para eso echamos mano a nuestra estadística y a la teoría de probabilidades. Bien, de aquí vamos a leer el valor, ¿no es verdad? Veamos ahora, y este corresponde a una probabilidad de excedencia de solo 2% en 50 años, ¿no? Claro que las magnitudes van a ser mucho mayores, definitivamente, ¿no? Si suponemos, por ejemplo, una distribución normal de probabilidades, entonces vamos a tener acá que la superficie que va a estar marcada, pues si hago yo el Gauss, ¿no? Veo esa probabilidad, esa magnitud de esa fracción de la aceleración, vemos que es un valor mucho más pequeño entonces, pero ese valor va a ser mayor. Hagamos una aplicación, es lo más fácil, lo mejor para entender entonces cómo vamos a proceder. He tratado esta vez de ser bien didáctico, ir paso por paso, que a veces me falta también hacer eso con ustedes para que no se hagan ustedes pequeños autómatas, ¿no? Pequeños robots, pues no son robots, pero que vean la secuencia, la forma de análisis, el procedimiento, los pasos que tenemos que seguir. Pero bien, nos piden, por ejemplo, determinar ese valor K, cálculo para un cálculo pseudoestático, ¿no es verdad? Talud de 10 metros.
Enseguida van a ver que es importante tomar las unidades. Ay, caramba, aquí tengo que poner algo. Bien que estamos hablando de esto, que vamos a poner altura de talud, y aquí esto está mal, porque claramente la formulita, fíjense aquí qué importante, es una fórmula empírica. Esto está en pies, no en metros. Aquí dejaré esto de 30 metros, no lo multiplicaré por los pies, pero ya no queda bonito, ¿no? A ver, vamos a multiplicar también, yo creo que es lo mejor. Ya que estamos usando pies, usaremos pies, ustedes tienen que convertir, ¿ya? Serían entonces en pies 91,4. Pongamos acá, esto es el sistema imperial, que como llaman los ingleses, 91,4 pies. ¿Ya? Tengamos siempre, por favor, mucho cuidado cuando echamos mano a una formulita empírica. Tenemos que tener siempre cuidado en las unidades. Y lo ideal es que las formulitas empíricas hay que hacerlas siempre adimensionales. Es bien importante eso. Ok, entonces sigamos nosotros con esto. ¿Ya? Y se tiene una velocidad moderadamente con velocidad de propagación. Aquí también esto está mal el dato, porque si no se pueden confundir ustedes, transversal. Transversal. Ahora sí está más bonito, ¿no? De 600 metros segundo, ubicado en el cono sur del departamento de Cochabamba. O sea, tengo que saber dónde estoy para entrar después a los dos mapas de San Calixto, ¿no es verdad? Para un sismo de intensidad 6. Aquí, para que sea aún más claro, pondré entonces, como fue, creo, el sismo de Taikile, el 22 de mayo de 1998, creo que llegamos a 6,5, 6,6, para una probabilidad de excedencia de 10% en 50 años. Ese es un criterio de diseño, es lo que nosotros tenemos que adoptar, ¿no es verdad? Entonces, y hacemos los cálculos. Bien. Primer punto, determinar la aceleración pico del terreno. O sea, y aquí nuevamente voy a ser más explícito incluso para que esté esto, PGA. Es lo que estamos preparando entonces, ¿ya? Oiga, ¿están escuchando y están viendo bien las imágenes? Sí, Doc. ¿Todo en orden? Todo en orden. Todo en orden. De acuerdo, entonces sigamos, ¿ya? Por favor, yo les pido una vez más, por enésima vez, más que enésima vez, N no tiene valor, oiga, fuese 10, 20, 30, ¿no es verdad? Cualquier duda que tengan, enseguida manifiéstense, por favor, ¿ya? Es lo mejor. Tratemos de hacer estas clases telemáticas o virtuales un poquito más interactivas. Y la forma es realmente manifestarse, ¿ya? Hablar. Nunca hay que tener miedo a pensar. Nadie le va a decir tontito que pregunta, al contrario, le va a decir, este sí que es vivo porque pregunta, porque está o no entendió y le falta entender un poco más, entonces plantea su observación, plantea su duda, plantea su pregunta, es muy importante, ¿ya? Ok, de la solución entonces, primer paso, vamos a determinar el PGA, que lo necesitamos. Nos vamos a nuestro mapita, aquí mira, he vuelto a dibujar el mapita por si acaso, y identifico y veo dónde estoy. Yo aquí en el cono sur, cerca de Iquile, estoy más o menos donde está el puntito rojo, ¿de acuerdo? Y si yo veo aquí, entonces estamos, aquí fíjense, estas son porcentajes de la aceleración, por si acaso. Estamos un poco más de 24%, ¿no? O sea, de 0.24 como fracción. Eso está en porcentaje. Entonces vamos a asumir, y asumimos más o menos,
punto 25, PGA punto 25, ¿de acuerdo? Así justifico ese mi valor. Ahora, ¿por qué les enseño esto? Les muestro esto. En la práctica tenemos siempre que mostrar claramente nuestro razonamiento, cómo estamos razonando. Y eso es fundamental, ¿no es verdad? Para que otros entiendan lo que estoy haciendo. De hecho, fíjense en este gráfico, en este mapa de probabilístico. Si yo estoy en cobija, ¿no? Estoy por debajo de 4. Entonces, si hago un calculito para cobija, tomaré, mire, ya no he puesto aquí una línea lamentablemente de 2%, pero siendo conservadores voy a decir, bueno, todo está, va a ser aproximadamente 4. Entonces voy a tomar el 4% para cobija, casi nada, ¿no? Casi no se sienten sismos. Entonces, en toda esta parte de Bolivia, en todo el escudo precámbrico, en todo el noroeste de Bolivia, norte de Bolivia y noroeste de Bolivia, aquí está el oeste, no tenemos casi cargas de sismo. ¿Verdad? Eso es importante. Ok, hemos elegido entonces el resultado. Aquí hemos leído del mapa probabilístico de amenaza San Calixto. Aquí voy a poner ahí para que sea aún más leemos tanto. ¿Ya? Ok, hasta ahí está bien. Vamos a determinar ahora la aceleración espectral normalizada para un periodo de 1 segundo, ¿no es verdad? Y hemos dicho que estamos con una magnitud del sismo de 6,5, 6,6, que correspondería entonces a esta curva que está pintada, que está caracterizada por una magnitud de Richter que va entre 6 y 7. Eso es importante, ¿de acuerdo? Entonces vengo acá, se me ha movido un poquito esta línea, debería subirlo un poquito más, ¿no? Bueno, ya, pero me da más o menos 0.95. Este es lo que llamamos entonces la aceleración espectral normalizada. ¿Y con quién la normalizo? Con el PGA que acabo de encontrar. ¿No es verdad? Eso significa que directamente voy a poder calcular el SI que necesito para mis calculitos, ¿no es verdad? Y es la multiplicación simplemente de este 0.95 por el PGA que acabo de encontrar con el mapa probabilístico de San Calixto, que es 0.25 más o menos, entonces tengo este valor, 0,238. Ya está calculado. Tercer punto, voy a definir ahora el factor que entra, que aparece acá, ¿no es verdad? ¿Dónde lo tengo ese factorcito? Voy a subir un poquito arriba para que esté clarito. El coeficiente, ese factor, ¿ya? Un factor que está en función, que es un factor de corrección, que está en función del terreno, está en función de la aceleración máxima que ya hemos definido. Hemos encontrado un PGA de 0.25, ¿no es verdad? O sea, estaríamos más o menos entre estas dos columnas. Aquí vamos a hacer directamente una interpolación y estamos en un tipo de terreno C, que sería una roca meteorizada con un suelo muy, muy denso, que tendría su velocidad de propagación transversal entre 360 y 760, ¿de acuerdo? Entonces voy aquí directamente interpolar y me va a salir más o menos un valor de 1,15, ¿de acuerdo? Claro, aquí debería dibujar además este 1,15 acá para que esté aún más claro, ¿no? Usamos entonces la tablita, ¿ya? Y finalmente vamos a encontrar también este factor FB, que es la distribución espectral de las aceleraciones, que está en función de esta aceleración espectral normalizada. Uno debe estar aquí abajito, ¿ve? Ya no he hecho bien esto. Espero que sí me entiendan como tal. Y aquí nuevamente estamos también interpolando acá, ¿no es verdad? Acá no necesitamos interpolar porque es la descripción del tipo de terreno que estamos considerando.
que está en función a la vez de la velocidad de propagación transversal. Y encontramos acá entonces un FB aproximadamente de 1,54, acá. Porque el SI creo que lo encontramos y era SI. ¿Dónde? Pues, ese es 0,95, dice, ¿no? No, pero ese es el punto 95, punto 95. No, pero ese es dividido por el un rato. Aquí también nuevamente yo me estoy mismo tupiendo, estoy un poquito, a ver, para que la cosa sea muy clara para ustedes. Tengo el SI. El SI al final que hemos encontrado, no me acuerdo si la tabla decía SI. Voy a tener que revisar otra vez más esto, les digo, porque aquí he tomado un valor de... ¿cuánto he tomado aquí para ese? Aquí estoy entrando con SI. Y SI es el valor absoluto que no lo he calculado todavía por acá. Porque el SI... no, aquí está, perdón. El SI es 0.238, ¿no es verdad? Ese es el valor que tengo que usar para usar esta tabla, 238. Entonces, 0.238 está entre estos dos. ¿Ya? Está entre estos dos y hago una interpolación acá lineal si quieren ustedes y me sale entonces un 1,54 más o menos, podría ser un poquito menos, ¿no? Hay que hacer simplemente una interpolación lineal es suficiente. Tengo ya todos los valores, entonces yo puedo calcular el coeficiente beta para después calcular el coeficiente alfa, que me falta para calcular el K. Introduzco directamente, aquí está la formulita, y por favor, cuando hagan calculitos de este tipo, siempre dibujen la formulita que están usando, ¿no es verdad? Dibujamos la fórmula y después reemplazamos los valores para tener el resultado ya numérico, el cálculo como tal, ¿no? Aquí tengo los valores, que esos 3 valores acabo de encontrarlos, ¿no es verdad? Entonces encuentro un beta de 1,4666. Bien, aquí tengo el alfa, está la formulita nuevamente, y no se olviden, esta formulita, el H tiene que entrar en pies, en pies. Un pie, acuérdense bien, es igual a 0.3048 metros. O sea, la transformación de unidades tiene que ser ya habitual para ustedes, tiene que estar en su cabeza. Y si alguna vez dudan, consulten, verifiquen, por favor. Entonces introduzco los valores, ¿no es verdad? Introduzco este H que tiene que estar en pies, es 31.48 pies. Beta que acabo de calcular, 1.4666. Hago la operacióncita y encuentro este alfa de 0.7243. Bien, tengo todos los valorcitos, entonces he calculado los 3 valores que necesito aquí para calcular el K. Y voy a voy a introducir los valores, ¿no? Pero 25 por... No sé si está claro para ustedes que ponga aquí por un punto. Prefieren que ponga una X. ¿Qué opinan? Opinión. Pues, un X5. ¿Cómo? Está claro, pero tal vez sí sea necesario poner una X o algo así. Tal vez si ponemos acá en lugar del X, ponemos una por, ¿está bien? Voy a borrar este puntito, aún mucho más, porque hay mucha gente ahorita que ni asiste a clases, ¿no? Y después quiere copiar y, claro, le va a ir mal, ¿no? Es que no se preocupe, ¿no? Eso de antemano podemos decirles, ¿no? Entonces vamos a usar por. ¿Está mejor así? Sí, doctor. Bueno, que sea claro pues para ustedes, para que se acuerden después. Entonces aquí yo vamos a tener que, ay caramba, yo quiero cambiar esto y aquí voy a poner un por. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a sacar este puntito y voy a poner un por.
Y aquí todavía no hay problema. La formulita que no sea problema. Y aquí también voy a reemplazar por, ¿ya? Y aquí, de una vez, ya que estamos haciendo todo este zafarrancho, pondremos aquí por. Ya, yo creo que está mejor poner siempre por, ¿no? Y que entiendan que no es una X, que no es una variable cualquiera, sino simplemente es la operación de multiplicación, ¿ya? Y encontramos entonces, decíamos, metimos todo esto, y aquí encontramos, y aquí también esa formulita, tengo que variarla. De una vez, ya que estamos cambiando esto, cambiaré todo. Por. ¿Ok? Y encontramos ese valor, ¿ya? ¿Qué es el valor que va a ir? Que en sí, si ustedes ven la formulita, evidentemente este tiene la unidad del PGA, que es la aceleración pico máxima, ¿verdad? Metro segundo al cuadrado. O sea, este K tiene esa unidad. Deberíamos multiplicarnos, ¿verdad? Entonces por la masa y no por el peso, para tener la fuerza horizontal que vamos a considerar en los calculitos. ¿Ok? Bueno, esto les debía, por eso he hecho ahora. Espero que esté claro y ese procedimiento que es sencillo, ¿no es verdad? Vamos a simplemente reemplazar los valores y buscando esos valores en base a la información que tenemos como tal. Así justificamos entonces el valor que vamos a usar en nuestros calculitos. Todo esto ya hemos hablado. No les he mandado, van a disculpar, y también les pido disculpas por la auxiliar. Ella está ahorita trabajando, haciendo una práctica de fin de estudios y haciendo su proyecto de grado en el sillar, trabajando en el sillar, y ha tenido tanto trabajo la colega que no ha podido hacer la clase, anoche tampoco, y se disculpa y que seguro lo va a hacer mañana, por favor, ¿ya? Mañana vamos a hacer. Y yo no he escrito tampoco en el sistema la solicitud que les hice de que ustedes deriven esta formulita de la factor de seguridad global, ¿ya? Esta formulita, ¿de acuerdo? Que es este caso. Bueno, todo esto, estas formulitas, de hecho, que podríamos deducirlas juntos también, pero no lo vamos a hacer, van a encontrarlas también en este capítulo 7 del libro de Willy, Rock Slope Engineering, ¿ya? Está muy claro ahí, eso no hay cómo perderse. Ok, pero nosotros ya habíamos visto todo esto, no vamos a repetir, ¿no? Hemos hablado de las fallas de cuña, hemos hecho con calma en la anterior clase también el cálculo de la solución completa de Hooker-Bray para calcular el factor de seguridad, es el factor de seguridad global, ¿no? Que es un análisis complejo, no complejo, muy largo. Esto fue parte de una tesis doctoral en Londres, por ese caso, ¿no? Encontramos todas las variables y calculamos el factor de seguridad, ¿no? ¿Ok? Y esto hacemos en la práctica, por si acaso. Yo les estoy dando cosas que sí hacemos en la práctica directamente, ¿ya? Rápidamente habíamos llegado hasta acá, si no me equivoco, donde tenemos un macizo rocoso muy fracturado, meteorizado, alterado, que puede ser considerado como un suelo prácticamente, un medio continuo, donde no tenemos planos de debilidad bien claros y definidos que podrían ser entonces planos de deslizamiento. En ese caso, entonces, aquí incluso les he escrito dónde van a poder encontrar esto. El capítulo 9 de Willy, página 39 de Willy, ¿ya? Es la referencia, o sea, tienen también la referencia. Tienen que estudiar un poco, tienen que darse un poco de tiempo ustedes, por favor, de paso de que pulen su inglés. Yo sé que tienen una base bien deficiente del inglés. Lamentablemente en el colegio no les han enseñado bien
excepciones. Algunos sí han tenido un buen curso de inglés y tienen ya un dominio muy razonable del inglés, pero traten de reparar ese hueco, ¿ya? De rellenar ese vacío de conocimiento. En este mundo actual, el mundo entero, hay una globalización total. Ya hemos visto con la pandemia, ¿no? Ese virus, el famoso COVID-19, está en el mundo entero. O sea, la globalización llega a todo, incluso también la diseminación de virus y bacterias, ¿no es verdad? Bien, así ha ocurrido también con el inglés. El inglés es el idioma universal, usado por todas las culturas, todas las naciones, para comunicarse entre ellos. Es el inglés. Aunque evidentemente tenemos un porcentaje alto de la población del mundo que habla castellano, lo que llamamos español, ¿no? Estamos alrededor de 500 millones, que es un porcentaje interesante, ¿no? Claro que de hecho, si vemos el chino mandarín, son mucho más, ¿no? Son más de 1.400 millones que hablan el chino mandarín, pero estamos nosotros entre los primeros idiomas de mayor uso en el mundo, pero de hecho mucho más lejos del inglés, que el inglés, y sobre todo el inglés mal pronunciado, pero bien escrito, es el idioma, el latín moderno, donde todo el mundo se comunica. En cualquier parte del mundo usted se salva con inglés. Las publicaciones se están haciendo casi las primeras, ¿no? De investigaciones, de textos, etcétera, etcétera, son en inglés también, ¿no? O sea, tienen que pulir un poquito su inglés, por favor. Bien, aquí tenemos entonces el análisis que hemos hecho ya en la mecánica del suelo. Ya no vamos a repetir. La dovela, que vamos a estudiar entonces el equilibrio de cada una de las dovelas, tomando en cuenta el efecto que tienen las dovelas vecinas, ¿no es verdad? A través de estas fuerzas, I menos I, ¿no es verdad? Estamos yendo de I1 acá al I1 hacia el pie del talud. Y vamos a considerar normalmente, aunque en rocas, les digo honestamente, no se ha visto mucho en la práctica, una falla circular como esta, ¿no? Donde vamos a aplicar entonces los momentos, ¿no? Respecto a un centro determinado, aquí un centro de curvatura como tal. O vamos a tener también en suelos, terrenos débiles o roca competente, aquí una roca competente, vamos a tener una falla que no necesariamente es circular. Y en todos estos casos, siempre vamos a considerar la situación a largo plazo, ¿ya? Porque estamos haciendo construcciones que no son no son temporales, son permanentes, que tienen que estar ahí 50, 100, 200, 300 años, mucho tiempo, ¿no? En ese caso siempre vamos a tomar en cuenta esta fisura de tracción que se va a ir formando necesariamente, debido a la deformación que va a haber del terreno, que es poco a poco. Pero no se olviden otra cosa importante para el ingeniero. Todos los fenómenos que nosotros estudiamos, observamos y tratamos de hacer los modelitos para poder hacernos pronósticos, simular un comportamiento, tiene una gran componente diferida, quiere decir que son función del tiempo. No tenemos nada estático, entonces todo está en movimiento. Y aquí poco a poco va a ir moviéndose esto, se va a ir deformando, hasta que sabemos que suelos y terrenos, mucho material tiene una resistencia muy baja a la tracción, se va a ir formando esta cuña. Esta fisura de tracción como tal, que vamos a tomarse en cuenta. Bien, ¿qué ha hecho entonces Hooker and Bray? Han hecho un extenso trabajo, van a encontrar todos los ábacos, las plantillas en estas páginas del libro, ¿ya? Donde han tomado todas esas hipótesis, ¿ya? Para producir unos abaquitos, unas cartas de ese tipo. Pero fíjense entonces en lo que han tomado en cuenta. Y aquí llama la atención que estos cálculos, estamos adoptando lo que hizo Hooker and Bray, que está en el libro de Willy, toma un peso unitario específico en macizo rocoso de apenas 18.9
litros metro cúbico, que sea un suelo, ¿eh? Y eso ni siquiera un suelo bien compactado, competente, pero adoptamos ese valor. Esas son las premisas, las condiciones o las supos, y más que condiciones, ahora sí me doy cuenta, tendríamos que escribir aquí suposiciones, ¿no? O hipótesis. ¿No? Que hacen los señores, ¿no? Suponemos entonces que el terreno es homogéneo, suponemos que el criterio de rotura es el criterio de Moore-Coulomb, el criterio lineal, ¿verdad? Suponemos una plana de falla circular que pasa por el pie del talud. Se están suponiendo esto. Son las suposiciones que han hecho para hacer todos sus cálculos. Y su retracción asociada a la seguridad mínima, peso, condiciones de saturación variables, desde seco hasta totalmente saturado. Esto genera varias cartas, como tal. ¿Ya? Bueno, han tomado en cuenta, evidentemente, ellos además la posición de la napa freática para hacer sus cálculos. Y nos producen abaquitos de este tipo, que los vamos a ver enseguida, que están ahí también en el libro de Willy, ¿ya? Donde básicamente para encontrar el factor de seguridad global, FS, lo llaman acá, yo necesito conocer los parámetros geomecánicos del terreno, parámetros de resistencia, que van a ser entonces el C y el Phi, como tal, ¿ya? Esto es lo que está en el libro de Hook and Bray. O de Willy ahora, ¿no? Willy, ¿ya? Y necesito además conocer el peso unitario específico del macizo rocoso, el gamma, ¿sí? Y finalmente la altura. ¿Y qué es lo que hacemos normalmente entonces? Nosotros vamos a calcular este coeficiente, ¿ya? Que resulta ser adimensional. Ojo, eso es importante, ¿no? Si ustedes introducen las unidades acá, va a ser adimensional, ¿no es verdad? Entonces tenemos ese primer paso, coloco este valor aquí, me voy en forma radial hacia la curva que está caracterizada por el ángulo de buzamiento de la excavación que voy a hacer, ¿de acuerdo? Y de ahí yo voy a encontrar directamente, ya sea en la ordenada o en la abscisa, voy a encontrar unos de estos dos valores, desde donde yo voy a calcular el factor de seguridad. O sea, es un trabajo rápido que hacemos normalmente usando este tipo de cartillas. Aquí les muestro simplemente dos cartillas, la que corresponde a un periodo de invierno totalmente seco, material, y la cartilla que corresponde a un medio totalmente saturado, ¿ya? Y eso lo definimos aquí por esta relación. O sea, ¿dónde empieza a estar totalmente saturado el material respecto al pie del talud, que es este X como tal? H, ya sabemos la altura del talud, ¿no? Bien, y con esto entonces calculamos el factor de seguridad, una falla circular rápidamente, ¿no? Ahora, pueden ustedes también usar uno de los programas, ¿no? En la práctica usamos el slide, el geoslope, para poder resolver esos problemas. Bien, y el cuarto tipo de mecanismos de falla es la falla por vuelco, ¿ya? Tenemos la falla por vuelco, ¿ya? Y vamos a tener las condiciones bien claras y definidas acá. Para que haya una falla por vuelco, tenemos que tener planos evidentemente subverticales y también tienen que estar presentes planos horizontales, ¿ya? Que son estos. Claro, que la única forma que se forme es realmente un bloque, donde no estoy tomando en cuenta la formación de estos planos subbasales como tal, que se dan cuando hablamos de los vuelcos por flexión, que sí habíamos visto cuando veíamos los controles de Markland, ¿no es verdad? Entonces, bien, tenemos esos bloques por vuelco entonces, y resulta que, ¿por qué van cayendo estos poco a poco? Porque se va a haber una presión de los bloques que están aquí en la parte superior, digamos,
las columnas es cortas, y que van ejerciendo una presión que generan esa inestabilidad hasta que los bloques caigan, ¿ya? Y esto, normalmente este tipo de vuelco en bloques va a ocurrir siempre en rocas muy competentes, maciz rocosos competentes, areniscas, basaltos, y se ve mucho esto en Bolivia, por ejemplo, en rocas ordovícicas y devónicas, que han sufrido cierto grado de metamorfismo como tal. El vuelco por flexión, entonces, si hemos estudiado, eso se da más en rocas pelíticas, que es debido a la deformación que se va dando en función del tiempo, ¿no es verdad? Hasta que la tensión de tracción es superada en estos materiales y se van formando microfisuras, esto va creciendo hasta que finalmente se va a dar el vuelco, se va a dar la formación de bloques, si quiere usted. En los vuelcos por flexión, la gran diferencia entonces con los vuelcos genéricos de los bloques es que no tenemos la obligación, no tenemos la presencia de los planos horizontales, ¿no? Esto se va a ir formando en el tiempo y va a ir cayendo poco a poco, ¿de acuerdo? Es lo que va a ocurrir entonces. Ok. Esto, ya no vamos a avanzar mucho esto, pero simplemente tener el concepto básico de cuándo vamos a tener, considerando un bloque rígido, cuándo vamos a tener problemas, o cuándo va a ser un bloque de este tipo estable. Y va a ser siempre estable cuando el ángulo de buzamiento del plano posible de deslizamiento sea menor al ángulo de fricción de la discontinuidad, phi. ¿Ya? Vamos a tener eso. O va a ser estable, si quiere. Va a haber un vuelco seguro, y eso es cuestión ya de geometría, ¿no es verdad? Cuando este bloque se hace muy esbelto, entonces voy a tener aquí el centro de gravedad, su barómetro, y claro, este momento, digo, esta fuerza va a generar un momento respecto a ese punto, suponiendo que el bloque es rígido, ¿no es verdad? Respecto al punto O. Entonces, el momento que se cumple esta desigualdad, vamos a tener entonces una falla por vuelco de este bloque, ¿no es verdad? Y vamos a tener un deslizamiento simplemente cuando el ángulo de buzamiento del plano en el cual puede deslizarse un bloque es mayor al ángulo de fricción de la discontinuidad. ¿Ya? Eso vamos a controlar, pero normalmente es el caso que casi no tenemos en la práctica como tal. Les voy a mostrar aquí rápidamente, esto escrito a mano, no he tenido tiempo de hacer bonito, poner las formulitas y qué sé yo. Y es una cantera de mármol, y esta es real, además es una cantera de mármol en Italia, ¿no? Con una altura considerable, unos 10 metros. De aquí se saca material para la construcción, y si estamos en Carrara será entonces rocas metamórficas, ¿no? Carbonatos de calcio, que es lo que le llamamos mármol. Y aquí tenemos una lámina. Aquí fíjense, espero que van a tener que ver con más calma esto cuando hoy día tengo que mandarles este file, esta unidad. Aquí tengo entonces este bloque, y claro, tiene su peso, y lo que vamos a hacer acá es descomponer este peso es un peso del bloque, ¿no? En una fuerza paralela a la longitud del bloque, de la losa, la plancha esta que tenemos, que tiene un ancho determinado. Estamos adoptando un ancho igual a B aquí en los calculitos, y aquí una componente perpendicular a esa losa, ¿de acuerdo? Y además consideraremos que va a haber agua, va a llover mucho, se va a saturar todo este macizo que tenemos acá, y me va a generar esa presión hidrostática de presiones U, ¿de acuerdo? O sea, el agua va a llegar hasta acá.
Bien, para ver su coeficiente de seguridad, cuán seguro es esto, hay dos formas, y les voy a mostrar la correcta y la incorrecta. Desde mi punto de vista, lo que está dibujado aquí, el análisis que vamos a hacer, comparando esfuerzos el esfuerzo de, tomando en cuenta el esfuerzo de tracción de esta roca como criterio para definir su factor de seguridad, y después un análisis de momentos de inestabilidad y estabilidad, ¿no es verdad? Bien, y vamos a calcular entonces aquí en la base de la pieza que estoy estudiando, en los esfuerzos que se van a poder generar por momentos y por la fuerza de compresión. O sea, estamos repitiendo aquí todo lo básico que ustedes han hecho en la primera clase de resistencia de materiales, ¿no es verdad? Donde suponemos que el material se comporta elásticamente, ¿no? Que es el modelito además de comportamiento más sencillo y al cual echamos mano para todos los cálculos, casi todos los cálculos estructurales que tenemos, por si acaso, ¿no? Muy rara vez estamos usando método de elastoplástico, simplemente elástico lineal además, ojo, ¿eh? Espero que estén conscientes de eso. O sea, todo lo que hacemos, toda la parafernalia que se ha armado en isostática, hiperestática, resistencia a materiales 1, 2, patatín, patatán, todo eso que ustedes han estudiado y han tenido noches de insomnio y de mucho estudio, todo está basado en la ley, una ley constitutiva muy sencillita, que es simplemente la ley de Hooke, o Hooke con dos O's, ¿no? H-O-O-K-E. Sir Hooke era un inglés, que es elástica, lineal, elástica. Porque si queremos usar otra ley constitutiva para modelitos sencillos, la cosa se complicaría tremendamente. Incluso los cálculos que hacemos estructurales, con programas como SAP, ETAPS y otros, usamos la teoría de una ley constitutiva lineal, elástica, lineal, ¿ya? La ley de Hooke, ¿no? Eso es bien importante. Y si ustedes se acuerdan entonces, si yo tengo aquí un momento determinado, que voy a tener un momento, ir para acá, los esfuerzos más o menos van a ser igual. Aquí simplemente he dibujado el esfuerzo. Claro, aquí no sé si me he equivocado. Ah, no, aquí está. Ah, claro, debería poner esto más o menos acá, ¿ve? Ya me he equivocado porque es tracción y compresión, ¿no? El momento está girando hacia la derecha. Bueno, pero esto está compuesto por el momento acá, que va a ser un momento determinado por la componente esa perpendicular a la plancha del peso, que tiene este valor WT por su brazo. El brazo es H medios, momento. Y voy a tener aquí el momento que me genera el empuje hidrostático U. Su brazo aquí es 1/3, U es simplemente ese producto, y esto va a ser por B, ¿no? El peso tiene B ahí incorporado. O sea, repitan este calculito, por favor. Dividido por el momento de resistencia que se llaman, que no es nada más que la inercia dividido por la mitad del ancho de la sección. Aquí este ancho aquí es delta X para mí, ¿ya? O sea, esta es la formulita que han aprendido ustedes, la han deducido varias veces. Lo que me falta colocar aquí es más, menos, ¿no es verdad? Eso debería poner aquí, ¿no? Porque puede ser tracción como puede ser compresión. Tracción acá en esta cara a la izquierda, pues el momento está girando hacia la derecha, y compresión aquí en la cara izquierda, ¿no? Y es un esfuerzo paralelo a las paredes de la sección. Y tengo aquí un esfuercito de compresión
que es debido a la fuerza normal, pues, que es debido a esta fuerza normal que es W en el seno de beta. Ojo, beta aquí es el ángulo de rozamiento de esta estructura que estamos estudiando. Entonces voy a tener entonces ese valor neto de la distribución es aditivo, es elástico lineal, entonces puedo sumar los esfuerzos y este va a ser la resultante de los esfuerzos internos, ¿no es verdad? Normales en la sección. Bien, rápidamente usamos todo esto y llegamos hasta acá. Y para calcular el factor de seguridad, yo voy a comparar entonces este factor de este sigma 1 que he calculado, lo voy a comparar con la resistencia a la tracción que tiene el material, que tiene la roca, como tal, ¿no? Y ese es mi factor de seguridad. Es el factor de seguridad típico, tradicional, que han aprendido ustedes en la resistencia de materiales, ¿no? Voy a comparar estos dos valores, ¿ya? O sea, aquí no necesariamente y por eso les presento esto, cuando calculamos el factor de seguridad global, no necesariamente tenemos que comparar magnitud de fuerzas, ¿no? También podemos comparar magnitud de esfuerzos, o sea, de fuerzas por unidad de superficie, eso es todo, ¿no? Y aquí sí vamos a comparar la resistencia máxima a la tracción por la tracción que se va a poder generar en... ahorita ya me pongo a dudar, creo que he hecho algo mal aquí. Espero que ya sé dónde tengo un error. Espero que ustedes estudien esto y la próxima clase me diga, aquí usted se equivocó. Pero ahorita veo que me equivoco. ¿Ah? Ahorita veo que... sería, ¿Perdón? en la inercia sería, Doc. Es que he estado viendo y creo que la inercia sería la base por delta X al cubo sobre 12, ¿no? O base por delta X dividido entre 2 al cubo sobre 12. Y como está delta X al cuadrado, por eso te quería preguntar justamente eso. ¿Dónde está? ¿Aquí? Sí, la inercia no sería aquí, ver, la inercia sería de una sección acá, su altura es X, delta X, ¿ya? Tal vez aquí debería usar otra letrita, ¿no? Pero se dice delta X, ¿ya? Está bien. O sea, la inercia de esa sección, ojo, estoy viendo una sección rectangular donde la altura es delta X y el ancho es B, ¿sí? La inercia de esa seccioncita, mi error no está ahí, pero bien que me pregunta eso, es simplemente 1/12 el ancho B por la altura a la tercera, ¿no es verdad? Ese es el momento de inercia de esa sección. Y esto lo voy a dividir yo por la mitad de la altura de la sección. La mitad de la altura de la sección, ¿qué es esto? Exactamente, ¿no? O sea, porque la mitad de la altura de la sección es delta X dividido entre 2. O sea, tengo aquí entonces B delta X a la tercera dividido entre 12 dividido por delta X dividido entre 2. Entonces, ese 2 se va reduce el 12 que se hace 6 y un delta X se va, no porque estoy dividiendo por delta X acá. Entonces queda delta X al cuadrado. No, mi error es otro. Ya, pero lo he visto, aquí está mal esto. Vamos a tener que, espero que ustedes, ya yo lo he visto que he hecho muy rápido esto ya y tengo un errorcito acá que se llama casi cardenal. Uy, es grave, ¿no? Cardenal. Algo he hecho mal. No, al final he hecho bien. No, mentira. Sí, pero aquí los ciclos aquí me han fallado. ¿Ya? La magnitud finalmente va a ser buena. Está bien esto, pero está mal. Está mal hay un errorcito, pero el resultado final va a ser bueno. ¿Ya? Entonces, calculo un factor de seguridad. Finalmente, introduzco el valor de D, que simplemente va a ser
B por delta X por el peso unitario o peso específico del material, ¿no es verdad? Y logro esta ecuacióncita del factor de seguridad, en función de los datos del problema, ¿ya? En el libro de Ramírez, que es Mecánica de Rocas y Ingeniería de Taludes, que lo tienen ustedes también en la página 332, se hace el mismo análisis, pero quieren comparar aquí momentos. Eso sabemos, hemos aprendido ya cuerpo rígido, controlamos además su estabilidad al volteo, es decir, vemos si las fuerzas, considerando el cuerpo rígido, respecto a un determinado punto donde podría girar el cuerpo, es estable o no. Entonces vamos a calcular aquí los momentos volteadores, o sea, los momentos que generan la desestabilización y los momentos que generan la estabilización. Aquí eso está bien. Eso, fíjense por favor en el librito de Ramírez, la página 332. Momentos, ¿cuáles van a ser los momentos acá? Volteadores o desestabilizadores, si quieren ustedes. Y de paso esto vamos a escribirlo bonito en formulitas para que esté aún mejor, ¿ya? Bueno, va a ser este componente perpendicular al eje longitudinal del bloque. Por esta fuerza B, la gravedad, la estoy descomponiendo aquí por este componente perpendicular al eje principal y esta fuerza que está en el paralela al eje longitudinal del bloque, ¿no? De la losa, digamos aquí natural. ¿De acuerdo? Y son estos momentos, ningún problema, son positivos. Este momento, el B, esta componente aquí, normal a la losa, que es de doble coseno de beta, y tiene un bracito de H medios. Y aquí, este es su H, el H total es este, ¿no? Aquí no he dibujado tampoco el H total. Este está como pachinos, está mal. Es decir, no, incompleto, ¿no? Y el momento que me genera la fuerza hidrostática. Acá está U, si quieren usted. Hasta aquí estoy bien. Pero aquí, ojo, y eso es importante, momentos estabilizadores, dice, ¿no? Entonces, yo voy a tener evidentemente como momentos estabilizadores, ¿ya? La componente acá, longitudinal a la losa esa de roca, ahí está el segmento, por su bracito, y su bracito va a ser igual a delta X. Nuevamente estoy nombrando acá el ancho de la losa delta X, ¿sí? Entonces su brazo, delta X dividido entre 2, está en el centro de gravedad, se viene hasta acá, sigue aquí en el centro de gravedad, y estoy buscando yo el momento respecto a O. Eso no he escrito acá, por ejemplo, es bien importante. Pero en Ramírez, además, y a mi juicio esto está mal, toma además como fuerza estabilizadora la reacción, o sea, los esfuerzos internos en este plano basal que estamos analizando, ¿no? Que contiene el punto de giro O. ¿Ya? Y aquí nos dice Ramírez, aquí además hay una fuerza estabilizadora, P, ¿ya? Claro, está girando contra el reloj. Si quieren ustedes, los momentos desestabilizadores o volteadores giran hacia la derecha, los momentos estabilizadores giran hacia la izquierda. Claro, tienen que tener siempre, se van compensando, ¿no? Y calculo el momento estabilizador. Pero esto está mal. Porque cuando hacemos, ojo, un análisis de un cuerpo rígido, donde actúan fuerzas, incluyendo su peso propio, y otras fuerzas externas, no podemos usar fuerzas internas.
porque y aquí estoy usando esta fuerza interna T, ¿no? Que se supone que simplemente, si se fijan ustedes acá, es esa fuerza, ¿no? Sigma T, que sería la resistencia a la atracción de la roca por este ancho delta X, ¿no? Entonces, lo que está pintado aquí en rojo y esta T que está usando aquí Ramírez está mal, no debería usar. Esta no es una fuerza desestabilizadora, ¿ya? De ninguna manera, ¿ya? Entonces, no es estabilizadora. No debería ser, esto no puede, esa fuerza no podemos considerar, por favor, y tengan eso bien en claro. Y les han enseñado también, cuando hacemos presitas, por ejemplo, de gravedad, esto está muy clarito, no se usa la reacción que voy a tener del terreno sobre el cuerpo como una fuerza estabilizadora. Simplemente hay un equilibrio vertical, se acabó un equilibrio en este sentido, ¿no? Pero esa no es una fuerza estabilizadora. Solamente tengo que usar cuando hacemos este tipo de análisis, en este caso por volteo, y las fuerzas externas, incluyendo el peso propio del cuerpo que estamos analizando, ¿no? Del cual estamos analizando su estabilidad. O sea, esto estaba mal, claro. Y como esto está mal, si yo aplico entonces las dos formulitas, lo que creo que está bien lo que he deducido, y lo de Ramírez, claro, me va a dar situaciones totalmente diferentes. Pero el error desde mi punto de vista de la hipótesis que hace Ramírez en su libro es que toma en cuenta fuerzas internas en la generación de momentos. No hay que tomar en cuenta eso. Está mal. ¿Ya? Bien, espero que ese mensaje esté claro para ustedes. Yo les pido, por favor, que se sienten, esto lo van a tener hoy día sin falta, este file, y estudien eso, ¿ya? Bien, esto habíamos tratado ya también en la anterior clase, ahorita me acordaba, decía, ya hemos hablado sobre el criterio que nos da Manuel Romana, para el uso de las diferentes medidas de sostenimiento que podemos usar para estabilizar un talud, ¿no es verdad? Y esto está en función del famoso para nosotros, SMR, ¿no? El factor, el índice de macizo rocoso para taludes que propone Manuel Romana, el profesor español de Valencia. Y aquí nos daba los diferentes rangos de las aplicaciones de las diferentes medidas de sostenimiento que podemos usar. Y fíjense ustedes, aquí tengo esas 5 intervenciones que podemos hacer, ¿ya? Para estabilizar un talud. Y si empezamos con el SMR mayor, vemos que cuando SMR, que lo calculamos entonces, o sea, que es una adaptación del RMR de Benavsky, ¿no es verdad? Eso hemos visto al principio de este capítulo. Cuando tengo más de 65, más o menos, grados, no hago nada. Todo está en orden, no hay ningún saneo, me quedo tranquilo, ¿ya? Y así sucesivamente vamos siguiendo como para SMRs menores. Cuando va de 70 a 45, tengo que hacer una protección, porque va a haber alguna caída de bloques, y si hay caída de bloques tengo que poner vallas al pie del talud, o redes y mallas en el talud, para evitar que caigan esos bloques de roca, sobre todo si es una carretera, una plataforma de rodadura. Pero si es una obra importante, está más grave eso, ¿no? Porque me va a destrozar la obra. Les mostraría una foto, un caso que ha habido hace poco en Cami. Hay un cura extraordinario en Cami, que es multifacético, ha hecho un montón de emprendimientos. Entre otras cosas, ha construido con su gente una central hidroeléctrica. Genera energía, vende energía al Sistema Nacional Interconectado. Y es un beneficio para el pueblo de Cami. Y estaba haciendo una segunda planta.
Se consiguió equipo, se hizo donar equipo en Italia, o sea, el equipo electromecánico, o sea, turbinas, generador, la parte eléctrica y todo, y estaba construyendo una segunda planta hidroeléctrica, mal ubicada lamentablemente, él, con su buen instinto de hombre, no solo audaz, sino hombre de iniciativa, eligieron mal el sitio de la construcción de la casa de máquinas. Y este año, en la época de lluvias, tenía un deslizamiento muy grande y se ha perdido la casa de máquinas y se ha dañado el equipo que ya estaba siendo instalado. Una tragedia, una lástima, ¿no? Semejante trabajo del señor cura este. Bueno, y seguramente eso se podía evitar habiendo colocado reyes o mayas de talud, ¿no? Pero lo ha hecho todo empírico el señor, ¿no? Seguramente estaba por acá en su SRMR y él no sabía de esto, bueno, no ha aplicado todo esto, ¿ya? Anclajes, bulones aquí llamados como pernos, son los pernos de anclaje pasivo, ¿ve? Los vamos a poder usar cuando tenemos valores de SMR 30 a 75. ¿Por qué les muestro esto? Porque esta es la primera, vamos a echar mano a esta recomendación de Romana para hacer la elección de esas medidas de sostenimiento. Enseguida les mostraré algunos ejemplos y ya no voy a entrar en calculitis, qué sé yo, porque no tenemos tiempo, pero que tengan idea por lo menos de todo esto, para mí es bien importante, ¿ya? O sea, tenemos las protecciones, después como tercer refuerzo vamos a tener los pernos de anclaje o los pernos pasivos o anclajes activos, ¿no? Después de eso tenemos el hormigón proyectado, ¿ya? Vamos a usar un hormigón dental también, rellenar algunos huequitos para evitar de que el macizo se vaya aflojando. Podemos usar contrafuertes y ovigas, así que les voy a mostrar un ejemplo de lo que se ha aplicado recientemente aquí en el sillar, ¿no? O podemos usar también muros de pie. O sea, usamos hormigón. Y sobre todo hormigón proyectado, hormigón neumático, es de fácil aplicación. Como tal, en superficies donde no se necesita en absoluto encofrado, es importante. Finalmente, si el problema si tenemos un macizo rocoso de peor calidad, que estaría entre 10 y 40, hay que hacer drenaje. Y el drenaje superficial y profundo. Ya habíamos dicho, y me acuerdo que hemos visto esto en la anterior clase, es bien importante el drenaje superficial, por favor. No vamos a descuidarnos nunca. Y sobre todo en lugares de alta precipitación, les mostraría, pero todavía no tengo derecho a mostrarles, en sillar, kilómetro 110 más o menos, lo que se llaman barros negros, habían hecho una gran excavación, eran 60, 80 metros por lo menos de altura, y hicieron su sistema de drenaje, pero el sistema de drenaje superficial no ha sido suficiente, y parte de ese gran talud que han excavado se ha ido abajo, ¿no? Ahora tienen que esperar esta época de lluvias y sanear todo esto a partir de marzo, como tal. Y finalmente siempre nos va a quedar cuando tenemos SRMRs bajos, es la reexcavación o usar muros de contención. La excavación significa reducir el ángulo de excavación del talud, ¿ya? A eso se refiere. O sea, siempre vamos a echar mano a este tipo de recomendaciones. Nos ayuda mucho a ubicarnos, ¿no?, sobre las alternativas que debemos estudiar y podemos proponer para trabajar, ¿ya? Bien, resumiendo todo lo que estaba de Romana, entonces, aquí vamos a tener las medidas de estabilización que tenemos a mano, ¿ya? Y el tipo de falla que podamos esperar. Si es una falla circular, o sea, un macizo rocoso muy fracturado, o un talud con suelos o una roca muy fracturada, ¿no?, donde vamos a tener deslizamientos de este tipo, vamos a echar mano a una de estas medidas de estabilización o de sostenimiento, ¿de acuerdo? O sea, esto nuevamente es un grafiquito guía para ustedes, ¿ya? Macizos rocos fracturados, drenaje siempre. Fíjense ustedes, el drenaje siempre es importante, superficial y sí, también subterráneo,
¿no? ¿Verdad? O sea, interno. Vamos a hacer perforaciones y poner tubos de drenaje, ¿no? Vamos a usar una malla de concreto anclado, vamos a usar pilotes anclados, se usa también pilotes, en este caso estamos usando sobre todo micropilotes, hasta hormigón reforzado, ¿ya? Cuando tenemos fallas de vuelco, esas son las medidas que podemos aplicar, y algo que ni siquiera hemos hablado, que ahora se hacen un montón de cálculos en la práctica, es cuando tenemos la caída de bloques sueltos, ¿no? Que no deben poner en peligro ya sea la plataforma de rodadura en una carretera o la infraestructura que podamos haber construido en la planicie que hemos preparado, que hemos hecho posible haciendo este tipo de excavaciones. Y podemos usar todos esos tipos de medidas de estabilización, ¿ya? Hablemos simplemente ahora un poquito tecnológicamente de las medidas principales de sostenimiento que vamos a poder aplicar como tal. Aquí les muestro primero anclajes activos. ¿Cuál es el anclaje activo? Es aquella estructura que incorporamos en el terreno a través de una perforación, ¿verdad? Donde el extremo está muy bien anclado, lo que llamamos el bulbo. Y este bulbo normalmente lo obtenemos inyectando una lechada de cemento, o puede ser también una lechada de mortero de cemento con arena relativamente fina. Vamos a bombear y se va a crear aquí entonces el bulbo, ¿no es verdad? Es bien importante, esto ha avanzado mucho en los últimos años. A veces agarramos y colocamos acá una especie de obturador incluso, y bombeamos una presión mayor, bastante mayor, de algunas, podemos llegar fácilmente aquí a 1 o 2 megapascales, para que el material se penetre en el material, en las fisuras, estamos hablando de rocas, fisuras, y se crea un verdadero bulbo acá. Y hacemos ese cálculo directamente, ya no voy a hacer, de repente me animo a hacerles un ejercicio así con Choice, como hemos hecho esta mañana, para el cálculo de K, ¿no es verdad? De repente me animo y les hago también ese calculito, donde lo fundamental y lo más difícil además es estimar el esfuerzo de corte que va a haber entre el bulbo que estoy formando y el macizo rocoso, ¿no? Ese valor, de eso depende. En base a ese valor diseñamos esta longitud. Y el saldo, la longitud llamada libre, donde están los tendones, o puede estar también barra o tendones, tiene que estar muy bien protegido con una vaina lisa, donde pongo una grasa especial para proteger todo este tendón para que no se me oxide, ¿no? Además, bueno, tengo la trompeta, tengo aquí el guiador, tengo la placa de apoyo, necesariamente, aquí una tuerca, ¿no es verdad? Ok, son las tecnologías que vamos a usar. O usamos cables, ¿no? Y en ese caso se está usando, hemos usado, cuando se usa cables, no estamos usando tanto ahorita en taludes, pero cables, honestamente. En casos específicos donde necesito fuerzas muy grandes y no puedo yo resolver el problema con una barra de acero, normalmente ahora estamos usando barras de 32 milímetros, ¿no? Industria peruana, donde tiene una especie aquí, si ustedes ven de la barra, tienen aquí su hilo especial, que no es un hilo normal, o sea, no lo hacemos con una tarraja como hemos hecho durante años en los túneles, sino tiene un hilo especial, y las tuercas son también especiales, ¿no? Con un apoyo acá, medio esférico, que ayuda a que la fuerza se enderece, se ponga en la dirección de la estructura como tal, ¿no? En este caso usamos lo mismo, tenemos aquí separadores o centradores, como dicen aquí, que son los separadores, y vamos a vaciar acá, evidentemente todo, y nuevamente estos cables tienen que estar también en una vaina, y una vaina llena con una grasa.
especial de protección para que estos no se oxiden. Y además aquí sí se pone claramente, tenemos además el tubo, que es un PVC de inyección, ¿no? Y tenemos aquí unas pequeñas válvulas que las hacemos directamente acá con una, no son válvulas mecánicas, con material de plástico también, que me permiten inyectar la lechada de cemento en esta parte, ¿no? Para crear el bulbo, claramente. Y aquí usamos evidentemente el sistema, por ejemplo, de Virac, ¿no? De las cuñas. Por ejemplo, aquí hay una cabeza, ¿no? La cabeza de anclaje, es la cabeza de anclaje. Aquí la cuña y aquí está el cable que está colocando, ¿no? Que puede tener diferentes 7 tendones, ¿no? De tal manera de que podemos materializar la introducción de esta fuerza. Y esa fuerza la calculamos, eso sí hemos hablado ahí, por lo menos para la falla plana, la calculamos directamente de acuerdo al factor de seguridad que queremos obtener como tal. Esta figurita debería estar antes, porque aquí se presentan una serie y la voy a poner antes, yo creo que es necesario, porque es un resumen, ¿no es verdad? Ponemos aquí, está más lógico que está aquí, porque es un resumen de varias medidas de sostenimiento que usamos en una estabilización, en este caso una ladera natural, pero puede ser también para una excavación, no tanto, porque aquí fíjense, tenemos que usar lo que llamamos concreto dental, o sea, en el lugar donde se necesita se vacía hormigón. Esto está en un libro colombiano. Los colombianos usan concreto en lugar de hormigón, ¿no? Eso tendría yo que cambiar, es verdad. Hacemos su bulbo, ponemos aquí sus anclajes. Anclaje, vamos a hablar siempre de anclaje cuando introducimos después la fuerza, cuando tensionamos después la obra, ¿no? Después son pernos de anclaje, simplemente, ¿no? Vamos a tener diferentes pernos de anclaje, hay que tener elementos de distribución de los esfuerzos, de estas fuerzas, ¿no? ¿Y dónde voy a colocar ese tipo de obras? Cuando tengo, por ejemplo, lugares de estratos muy débiles del macizo rocoso, todo este montón aquí, toda esta parte superior de este talud, podría venirse abajo deslizándose por esta capa de material poco competente, ¿no? Entonces tengo que reforzar eso, claramente. Vamos a hacer entonces este tipo de construcciones. Claro que ese trabajo no es sencillo, creo que tengo una fotito para mostrarles lo difícil que es trabajar en laderas naturales colocando medidas de sostenimiento. Vamos a tener que pensar siempre en drenes subhorizontales, que los llamamos también drenes californianos como tal, ¿no? Y aquí tenemos la primera medida para evitar la caída de esos bloques hacia obras importantes, es dejar aquí toda esta zanja, dejar una longitud acá libre que permita retener las piezas, los bloques que se puedan caer, ¿no? Y una malla para detener los bloques como tal. En la norma americana, por ejemplo, en carreteras de montaña piden acá un ancho determinado, que es un par de metros, 2, 3, 4 metros. Eso no aplicamos en Bolivia porque si no las obras se nos hacen tan costosas que serían totalmente inviables como tal, ¿no? O sea, reducimos drásticamente esto. Es por eso que ustedes van a ver, si van en época de lluvia, sobre todo a Oruro, La Paz, siempre vamos a tener problemas de caída de bloques, sobre todo en el tramo que empieza de Capinota hasta Confital. Todos los años tenemos caída de bloques, seguimos teniendo caída de bloques como tal. Esto ya habíamos visto. Aquí les muestro hasta un ejemplito. Esto se ha hecho hace 3 años en Misicuni, ¿no? La ladera izquierda de la presa Misicuni, ¿no? Donde está el aliviadero. Entonces ha sido necesario colocar pernos de anclajes activos, ¿no? Y aquí en este caso los anclajes activos, aquí vienen fuerzas muy grandes, ¿ah? De 200 kilonewtons, se tienen una pantalla
de hormigón armado que nos ayuda a distribuir adecuadamente las fuerzas que estoy generando con estos anclajes como tal, ¿de acuerdo? Se veía esto en el cálculo que se hizo, ¿no es verdad? Y aquí fue muy interesante ver porque las longitudes eran insuficientes. Entonces se tuvo que cambiar el diseño y tener longitudes más grandes para poder estabilizar toda esta ladera en el lado izquierdo en Misicuni. Aquí se ve entonces la gente que ya está trabajando, ya se han colocado los pernos, se ha colocado su bloque de anclaje, su placa aquí de apoyo, y aquí estamos con la gata introduciendo la fuerza necesaria, ¿no? Entonces, hidráulicamente, con una gata hidráulica, esto ya fue inyectado, ya se tuvo el bulbo, etcétera, etcétera. Y eso es internacional. Por ejemplo, en el caso de este embalse de Tablachaca en el Perú, los Andes centrales del Perú, se ha realizado también este tipo, muy parecido a lo que hemos hecho en Misicuni. Se ha tenido que estabilizar toda esta ladera a través de muchos anclajes con estas losas, ¿no?, de distribución de cargas, los de hormigón armado. Eso se tuvo que hacer porque estaba en construcción. Aquí está la presa, ya está hecha con puertas radiales y había el peligro de que se tenga un deslizamiento de todo esto hacia el embalse, hacia aquí agua arriba de la presa como tal, ¿no?, que puede haber causado desastres tremendos. Ejemplos de obritas que estamos usando de los anclajes pasivos. Esto recién este año se ha hecho en Bolivia. Debo decirles, por fin se ha roto el miedo a hacer sostenimientos en excavaciones superficiales y en carreteras, etcétera, etcétera. El kilómetro 135, el Camino Viejo de Santa Cruz, más o menos, antes de entrar a Pojo, algunos kilómetros antes de Pojo, se ha hecho toda una estabilización del talud con pernos de anclaje pasivos, ¿ya? Esas son las placas, ¿no? Aquí tengo, les muestro todas las placas. Es un elemento que me ayuda a prolongar los pernos de anclaje. Los pernos de anclaje normalmente vienen en barras de 12 metros, pero a veces necesito 16, 18 metros. Corto una de ellas y tengo que usar entonces tipo de manchete para hacer la unión y su tuerca, ¿no? Aquí ven aquí el caso montado, digamos, de la plancha de apoyo con su tuerca respectiva, bueno, y la barra propiamente dicha. Y aquí ya hemos colocado aquí la tubería para la inyección como tal. Hay una gran diferencia entre los anclajes pasivos. Yo voy a cambiar esto acá porque para no confundirlos, aquí voy a poner ya no anclajes, son anclajes sí, pero son pernos, los llamamos pernos. ¿Eh? Pernos pasivos. ¿Qué significa pasivo? Significa que, caramba. Significa no los postensamos después, los colocamos y se inyecta a lo largo de todo el perno, por si acaso, desde el principio hasta el final. Es una inyección total, donde a veces aumentamos un poquito la presión, normalmente, de acuerdo a la posición, ¿no es verdad? Se hace no por gravedad, sino se inyecta esa lechada de cementos. Normalmente es una lechada de cemento lo que hacemos, no es mortero, lechada de cemento. Que es toda una técnica también, es bien particular, donde tenemos que controlar la viscosidad del material, tenemos que controlar el porcentaje de decantación. Hay diferentes pruebas que hacemos permanentemente para inyectar totalmente el espacio que queda entre la perforación, el hueco, si quieren ustedes, y la barra que estamos introduciendo, y la tuberita, que nos ayuda a introducir entonces a través del extremo inferior del hueco, o sea, del perno,
empezamos a bombear esa lechada hasta que la lechada sale por la parte, por la boca. Con eso ya nos quedamos tranquilos. Y debo decirles que durante mucho tiempo hubo mucho escepticismo y dudas sobre la mantenimiento de la calidad de la resistencia de estos pernos, que son en sí, si quieren ustedes, una especie de armadura del macizo rocoso. Como hacemos una armadura al hormigón que sabemos que tiene una resistencia a la tracción baja, bueno, el material, el hormigón es un material. Lo mismo tenemos acá. Y siempre teníamos la duda de que esos pernos de anclaje se oxidaran y perdieran su capacidad efectiva, ¿no?, de reforzar el macizo rocoso. Los últimos análisis que se han hecho en proyectos en pernos de anclaje que han sido colocados hace 40 años o más, sobre todo en los Alpes, se ha demostrado claramente que los pernos no se oxidan, que la lechada de cemento es un protector excelente contra la corrosión de estos pernos, que no pierden sección, o sea, cumplen plenamente su función después de muchos años de estar en servicio como tal. Fíjense ustedes entonces, son los pernos finalmente, ¿no? Perno 32, bueno, aquí está colocada su tuerca, aquí no hay nada, y aquí colocamos entonces la manguerita de PVC, ¿no? Bueno, es su tapita para que no se ensucie, ¿no? A través del cual vamos a poder bombear la lechada. La lechada la bombeamos. O sea, aquí nuevamente tengo que cambiar esto. Pernos. Aquí no es anclaje, sean pernos pasivos. Vamos a usar la nomenclatura que estamos usando actualmente, ¿no es verdad? Y ustedes, si se fijan, entonces, en este caso no fue necesario hacer ningún reticulado de hormigón, ni qué sé yo, su cabecita, ¿no? Siempre vamos a usar un poco una cabeza, vamos a hacer siempre una cabeza de hormigón, ¿no? Y lo ideal es, en este caso, para ir más rápido con el trabajo, es prefabricar bloques que los vamos a colocar, que no tienen que ser muy pesados, porque en las laderas es difícil trabajar. Y ustedes fíjense aquí los pernos que se han ido colocando, ¿no? Y bueno, hasta el momento, esto, fíjense acá, siempre los ponemos en 3 bolillos, ¿no? Está funcionando bien. No fue necesario aquí colocar una protección superficial, que es colocar una malla de acero electrosoldada, normalmente de barras de 6 milímetros a una distancia de 15 centímetros. Colocamos aquí nuevamente una malla, y sobre esa malla proyectamos hormigón neumático, un espesor promedio de 8 a 10 centímetros como tal, ¿no? Esas son las medidas. Y por suerte esto cada vez estamos usando ya más. Creo que los ingenieros se van acostumbrando a que es necesario. Y algo que sí, lo único positivo para mí de la llegada de tanta empresa extranjera de construcción al país es el hecho de que son ingenieros técnicos que están allá acostumbrados a ese tipo de medidas de sostenimiento, y se avanza más rápido con ellos en la toma de decisiones, ¿no? Fíjense ustedes entonces, primero, se necesita un equipo muy especial, muy liviano, para poder trabajar en superficies bien empinadas, ¿no es verdad? Entonces, fíjense, es una superficie grande de 45 grados, entonces se necesita equipo liviano de rotopercusión para hacer el hueco, y después para poder colocar el perno. Aquí se está colocando un perno de 12 metros de longitud. Un trabajo bien laborioso, ¿no? Normalmente para pernos de 12 metros, si hay un buen equipo de trabajo que coordina y hace bien su trabajo, logramos hacer hasta 3, 4 pernos al día. Colocar como tal. O sea, fíjense, no es una cosa barata, entonces, ¿no? Tiene un precio bastante elevado. Toda la logística, el material que se necesita, y el tiempo y el equipo especial que se necesita. Esos equipitos
llamados mosquitos o arañitas, si quieren ustedes, normalmente las cuelga de arriba con un pequeño guinche, ¿no? Por seguridad hay que colocarla exactamente en su lugar. Tienen poco peso para perforar, no son tan eficientes, ¿no? Porque mientras más peso, mientras la fuerza longitudinal sea más grande, en la perforación voy a avanzar más rápido también, ¿no? Bien, aparte de los pernos de anclaje que se han hecho una cosa importante, les muestro solamente aquí la estabilización de una excavación grande que se está haciendo para una estructura muy grande que va a haber acá, ¿no? Donde ha sido necesario ya aplicar el hormigón proyectado. Fíjense ustedes. Y este hormigón proyectado lo hacemos normalmente en 2 capas. Una pequeña capa, estamos en esa etapa aquí, en esta foto, relativamente pequeña, se colocan los pernos de anclaje, ¿de acuerdo? Después de colocar los pernos de anclaje, colocamos la malla electrosoldada, ¿ya? Y sobre esa malla electrosoldada entonces aplicamos ya la capa definitiva del hormigón proyectado, que promedio va a tener un espesor de unos 10 centímetros. ¿Ya? Ese es el procedimiento. Esta obra ahorita está en plena ejecución. Se está ejecutando. Esto está en el Departamento de La Paz. Y un trabajo ya de estabilización completo es el portal. Aquí el portal de uno de los túneles en el sillar, donde tenemos pernos, ya no de anclaje, no, voy a borrar eso, pernos pasivos nomás. Aquí hemos usado pernos pasivos. Pernos pasivos, se ha colocado malla y un entrerramado de hormigón armado. Fue un deslizamiento bien importante que se tuvo durante la construcción, que han obligado entonces a hacer todas estas medidas de sostenimiento. Ahora ya está esto vegetado. Esto se cayó en marzo del año 2000. Y fue grave. Y estábamos además empezando la pandemia. No, antesito de la pandemia fue así a principios de marzo del 2000. Bueno, aquí se ha hecho todo un entramado. Si fijen ustedes, aquí a cada 2,50 metros, fíjense, con las vigas, si quieren ustedes, y esa especie de columnas, si quieren ustedes, echadas, ¿no? Que era necesario para estabilizar totalmente esta excavación, que es parte del portal de un túnel, ¿no? Y es muy importante como tal. Y además aquí se ha usado, ustedes pueden ver aquí que ya ves, llama la atención aquí unos tubos de PVC externos que se los ha colocado como prolongación de los drenes horizontales, los llamados californianos, ¿no? Para que el agua que va chorreando de esos drenes no dañe la superficie que tengo acá, ¿verdad? Porque acá, ojo, por está todo tan bonito y vegetado, es una zona además donde llueve más 3.000 milímetros año, ¿no? Y tenemos aquí el entramado de hormigón armado, donde en los cruces de las vigas, si quieren ustedes, los elementos horizontales con los elementos verticales, están colocados en 3 bolillos los pernos pasivos, como tal. Es una muy buena protección. Y ha empezado, se ha revertecido ya todo lo que está entre el entramado, ¿no es verdad? Fíjense ustedes que ha quedado tan bonito. Claro, por eso parece medio extraño ver estos tubos externos que llevan las aguas hacia la cuneta. Y aquí es bien importante, 2 cosas aquí llaman la atención y tienen que tomar en cuenta ustedes en el futuro. Aunque aquí hemos visto, mira, siempre hay movimiento y hay fisuras, ¿no? Es tener buenas cunetas para controlar las aguas superficiales y evacuarlas cuanto antes. Primera lección o primera condición. Y segundo, estas bermas, que tienen que tener un ancho suficiente para poder servir de acceso para construcción, para mantenimiento y todo, tienen una buena pendiente también hacia la cuneta, ¿sí? Y es impermeabilizada. También aquí se usa hormigón proyectado como tal, ¿ya? O sea, esta cuneta entonces es bien importante. Todo el sistema de cunetas de drenaje superficial
son importantes para nosotros. Y de aquí vamos a aplicar, no sé si aquí he puesto esta otra figura, no sé qué hace. Fíjense ustedes entonces acá, todos días revestido con una malla, pernos de anclaje y estos tubos que son los drenes subhorizontales, como tal. Aquí está saliendo agua. Aquí también se puede ver, ¿no es verdad? O sea, es costoso, es verdad, y lleva tiempo, pero es necesario hacerlo. Bien, con esto acabamos esta unidad 8, ya no vamos a entrar en más detalles acá. Espero que tengan una buena visión de lo que son las excavaciones superficiales y son muy importantes en la ingeniería civil. Quiero que ustedes comprendan que eso es verdad, muy útil, importante y significa mucho dinero, más de una vez, ¿no es verdad? Bien, yo voy a archivar esto y esta tarde seguramente ya les voy a mandar esta unidad 8 para que ustedes